es un día triste para la justicia universal. Es un día triste para la defensa de los derechos humanos y es asimismo un día triste para la jurisdicción universal y el liderazgo de esta Hasta ese momento la comunidad internacional parecía que, por lo menos hasta el año 2001, que estábamos viviendo un periodo de bienestar, que las controversias, que las dificultades en la comunidad internacional, que las situaciones de conflicto parecía que se podían empezar a solucionar a través del derecho. Sin embargo, los atentados de las Torres Gemelas, la invasión de Irak posteriormente, hizo cambiar completamente el paradigma. Se empezó a hablar, o mejor dicho, más que hablar, a crear y instaurar que había que perseguir al enemigo, que había que perseguir todo aquello que pudiera suponer un peligro para la seguridad nacional, no solo en Estados Unidos, sino internacional. Y en pos de esa pretendida seguridad nacional, aparte de recortarse muchísimas libertades, aparte de establecer leyes muy restrictivas, de suspender garantías y derechos en muchos países, se convirtió en que por parte de Estados Unidos aquellas personas que resultaban ser sospechosas de ir contra esos intereses, de ser terroristas internacionales, de querer atentar no solo contra Estados Unidos, sino contra la comunidad internacional, que de alguna forma debían ser neutralizados. Lamentablemente, y una vez más, porque hay muchos ejemplos en la historia de la humanidad, no se hizo a través del derecho, no se hizo a través del imperio de la ley, no se hizo como se debe de realizar en cualquier Estado de Derecho, sino que se hizo por la fuerza. Tonight we are a country awakened to danger and called to defend freedom. Our grief has turned to anger, and anger to resolution. Whether we bring our enemies to justice or bring justice to our enemies, justice will be done. Y todo eso, lógicamente, porque había que conectar países, Europa, América, Asia, etcétera, se realizaba a través de lo que ya lamentablemente se constató que era una realidad, que eran los vuelos de la CIA. Dicho de otra forma, en un país, por decir algo, en un lugar concreto se detectaba una persona, era secuestrada y a través de esos vuelos, que de una forma u otra podemos decir que se estableció unas líneas regulares de vuelos del terror, absolutamente degradantes para la dignidad de las víctimas. Eran vuelos que los llevaban desde el lugar donde habían sido secuestrados esas personas hasta una cárcel secreta, por ejemplo, en Afganistán, en África, en cualquier otro país. Se disfrazaba en aviones que aparentemente eran aviones comerciales, que pertenecían a vuelos charter, que pertenecían a líneas que las había alquilado un empresario o cualquier otra persona, pero desde luego para alejarlos de toda evidencia, de todo aroma que se pudiera decir que pudieran ser aviones militares y que lógicamente dentro de esos aviones cada segundo, cada minuto, desde el momento que había una persona secuestrada allí, se estaba consumando un delito. Y uno de esos aviones, o varios de esos aviones, mejor dicho, circularon
no solo por el territorio, por el espacio aéreo español, sino que también aterrizaron en aeropuertos españoles. El más significativo fueron los que aterrizaron en Palma de Mallorca. En Palma de Mallorca allí se empezaron a detectar vuelos raros de Estados Unidos, con tripulantes con documentación falsa. Cuando se registraban en los grandes hoteles de Palma de Mallorca no se correspondía a la realidad. Y en España un grupo de abogados de Palma de Mallorca hizo una labor admirable, denunció esos hechos ante la justicia de Palma de Mallorca. La justicia de Palma de Mallorca, al darse cuenta de la envergadura del tema, de los criterios competenciales que serían a la hora largo de explicar, tanto por el principio de justicia universal como por el principio de territorialidad, se inhibió a la Audiencia Nacional. En la Audiencia Nacional se comenzó una investigación que todavía hoy sigue afortunadamente abierta. Y en esa investigación, sin lugar a dudas, hay indicios muy sólidos que apuntan a que esos vuelos existieron, a que en esos vuelos se cometían delitos, a que en esos vuelos se secuestraba, que en esos vuelos se torturaba y que en esos vuelos se trasladaba a personas a esas cárceles o a esos centros de detención clandestinos y secretos. Y tenemos un dato muy relevante. Declaró un ciudadano alemán que había sido secuestrado en Macedonia, fue llevado a una cárcel de Afganistán y después fue puesto en libertad, devolviéndolo a los 5 o 6 meses de sufrir primero el secuestro, la detención ilegal y terribles torturas. Mucho tememos, y así lo hemos dicho en el procedimiento, así consta en los autos que hemos, mejor dicho, en los escritos que hemos presentado, así lo dijo él en la declaración judicial, que muchos nos tememos que ese fue uno de tantos vuelos de los que pasaron por el espacio aéreo y en este caso además que aterrizó en España. Da miedo de ver cómo ha habido semejante impunidad y cómo han campado, y nunca mejor dicho, por el universo sin ningún control y con una absoluta impunidad y con una absoluta vejación a los derechos de las víctimas y de las personas que digo que fueron ahí secuestrados. El gobierno del presidente Aznar autorizó, por lo tanto, la escala en caso de emergencia en bases militares españolas de vuelos que trasladaban prisioneros talibanes y de Al-Qaeda al Guantánamo. Pero, señorías, ¿tuvieron lugar esas escalas, para las que ya había preparado varios aviones de recambio en la base de Morón? La respuesta es no. Quiero subrayar, no hubo escalas en territorio español de vuelos con traslado de prisioneros talibanes o de Al-Qaeda, de acuerdo con la información de que disponemos hoy. Nosotros hemos tratado también en el caso de los vuelos de la CIA, decir cuál ha sido el papel que se jugó por parte de las autoridades, por parte del gobierno español, ¿no? Es evidente que si tú has permitido, que si tú has consentido y sabías precisamente qué es lo que estaba sucediendo con esos vuelos, qué transportaban, qué no transportaban, cuál era la finalidad de los mismos, hay responsabilidad. Y hay responsabilidad porque o bien eres coautor o porque eres encubridor de un delito, ¿no? Claro, la respuesta es muy fácil. Las autoridades que han declarado en el juzgado central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, la documentación que se ha ido pidiendo, pues lógicamente se han tapado. Oiga, mire, es un vuelo de tantos, nosotros no sabemos ni ese vuelo si lleva manzanas, si lleva fruta, si es un vuelo charter o qué tipo de vuelo es y cuál era la finalidad del mismo. Ahora bien, cuando hay tanto vuelo, cuando se hace de la manera en la que se estaban produciendo, pues hombre, yo creo que, y más los especialistas en materia de aviación, en controlar el espacio aéreo español, en saber si aterrizan en bases aéreas americanas en España, en esa colaboración que pueda existir, que de hecho la hay entre Estados Unidos y España en materia militar, en materia de aviación, es evidente que algo huele mal, que algo está pasando ahí, que no obedece a la práctica, a la realidad, ¿no? Y además no nos olvidemos que España también tiene, no solo ya por un convenio, incluso por el bienestar de los ciudadanos españoles, controlar y que lo está pasando por encima de nuestras cabezas todos los días desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Muy contundente a este respecto, para decir algunas cosas.